¿Cómo están mis queridas alumnas? El día de hoy voy a compartir este grato momento haciendo una clase de un curso muy interesante que es Pedagogía General. En primer lugar, como ya lo hice en el PPT de presentación e introducción del curso, mi nombre es Estela Aguilar Calero. Soy docente de esta asignatura que tendré el honor de compartir con ustedes y el gusto de poder conocerlas en un primer momento de forma virtual, pero estoy segura que después podremos hacerlo de manera presencial. Sin más que decir, vamos a esta interesante primera clase en las cuales no puedo dejar de volver a repetirles que están ustedes sean ustedes bienvenidos a esta Universidad de Ciencias y Humanidades. Los recibe con los brazos abiertos y apostando y asumiendo el reto de que ustedes son la nueva generación de maestros que definitivamente cambiarán y harán posible el desarrollo de todos los aspectos socioeconómicos, de reflexión, de crítica, pero sobre todo de una generación y una sociedad con verdaderos valores que se practiquen, que se respeten y sobre todo por la verdadera dignidad del maestro peruano, que hoy a veces está tan venida a menos. Profesión muy esforzada, muy sacrificada, de mucha vocación para aquellos que lo tenemos, pero que nos trae grandes satisfacciones. Sin más que decir, vamos a compartir pantalla. Permítanme, por favor. Vamos a comenzar entonces con este primer tema. A través de este PPT que ya, me imagino, lo han visto, voy a realizar siempre en esta videoconferencia, va a tener 3 partes. La primera parte en la cual les voy a exponer justamente el contenido del tema que nos toca, ¿ok? De la asignatura Pedagogía General. Estamos nosotros iniciando la unidad 1, la sesión 1, y el tema que tenemos hoy es el proceso de homonización en la constitución de la cultura y la educación. Una palabra, a ver, un poquito rara. La vamos a ir descifrando poquito a poco, no se preocupe. En la unidad de competencias se trata sobre que se van a diagnosticar las características justamente de los estudiantes que tienen en cuenta este desarrollo integral, y en los logros y resultados tenemos para como unidad didáctica que al finalizar ustedes, los estudiantes, van a poder determinar en el aspecto de cultura cómo y qué fenómenos contribuyen pues al desarrollo de la persona y la transformación social de la misma. Y como logro de aprendizaje de la sesión es que ustedes al término de esta sesión van a poder analizar y de una forma crítica y muy reflexiva este proceso de homonización de la constitución de la cultura y de la educación. Vayamos entonces a ir descifrando poquito a poco desde su morfología. Tenemos en primer lugar la antropogenia. La antropogenia son 2 procesos que en sí hablan de los 2 procesos que conforman o que van a hacer posible la formación del hombre. Por un lado está la homonización y el otro proceso es la humanización. Son 2 para la formación. Entonces recordemos lo primero. Cuando hablamos de antropogenia, hablamos de los 2 procesos que va a hacer posible la formación del hombre. Homonización y humanización. HH. Ok. Veremos entonces que al inicio se han encontrado ciertos rasgos, tanto en el aspecto físico, y por ello estamos colocando acá, como parte de la cultura, como parte de la historia, del desarrollo humano, hemos puesto un interesante video de El despertar de la conciencia. Ahora, hablaremos del homínodo a la sociedad. El homínodo se da a través de 3 procesos.
tenemos los procesos de homonización, que data pues de una antigüedad más de 5 millones antes, y también del homínido con respecto a la especie de los Homo sapiens. Como un segundo proceso, luego tenemos que antes de, estamos hablando de 180.000 años antes de Cristo, comenzaron recién los primeros rezagos, los primeros indicios, y asimismo también comienzan pues a aparecer estas especies, como son las de los Homo sapiens, y en este caso hacia la humanidad. Era el camino que ya empezábamos hacia la humanidad. Es en el segundo proceso. Ya en el tercer proceso vamos a ver nosotros sobre la socialización, este proceso de socialización. ¿Qué quiere decir? Es que antes el hombre en sí no trataba de ir como era nómade, iba de espacios en espacios, lugares, y no se establecía realmente. Pero luego ya cuando comenzó a desarrollar los procesos de socialización, es así que ya 30.000 años después de Cristo hemos visto que de la manera como la humanidad da paso a la sociedad. Ahí recién comenzamos a hablar de la sociedad. Entonces, si vemos arqueológicamente la parte a nivel del desarrollo óseo y desarrollo inclusive del cerebro, vamos a poder ver diferencias entre, cuando hablamos de homonización, hablamos del homínido y al Homo sapiens, del homínido al Homo sapiens. ¿Qué quiere decir? El espacio craneal es la diferencia entre el espacio craneal que se da en el parto y el cerebro, cómo es y qué tamaño tiene. Estamos hablando de 128 centímetros cúbicos, mientras que el cerebro adulto llega a tener 390 centímetros cúbicos. Ahora, así vamos a ir viendo de la diferencia de un chimpancé, cuando hemos visto en este caso, y cuando se trata de un ser humano, cómo se mantiene de 384 centímetros cúbicos, llega hasta 1.350 centímetros cúbicos. Aquí, como ustedes verán a través de estas imágenes, observamos pues la diferencia que hay de los mamíferos, inclusive de los famosos y conocidos gorilas, los chimpancés, que son los animales más cercanos en su constitución y su forma a los seres humanos, y que en este estrato pues son superiores de los primates, ¿no? Mientras que los homínidos han tenido pues un desarrollo evolutivo en estos últimos años, que estamos hablando de últimos años cuando nos referimos a 6 millones de años, en lo que se ha llevado todo este tiempo poder pasar de un nivel superior a una organización. Ahora, pasado todo este proceso, ha dado lugar a que haya un rango de primates en los cuales emergió pues la especie de Homo sapiens. Y esto lo sustenta, por supuesto, el investigador Ortiz en el año 2009, y lo podemos encontrar en el libro, en la página 55, ¿no? Ahora, también habla acerca, luego cuando hablamos de los homínidos y su pase a los Homo sapiens, nos habla de los primates, que en este caso aparecieron hace ya más de 6 millones de años, pero de otra manera pues divergente. Ahora recordemos que la palabra en sí, los géneros Homo, que comprenden varias especies, y Pan, que comprende muchas especies de monos, Homo y Pan.
En este caso, las especies más importantes de los homínidos primitivos son los Ardipithecus, así como también los Radimus. En este caso, tanto los Ardipithecus y los Ramidus y han podido ellos vivir en un promedio de 4.400 años a 3.100 años. Imagínense, son millones de años. La existencia de ellos ha permanecido todo ese tiempo. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es la homonización? Estos procesos de homonización, entonces, en los cuales van realizándose toda una diversificación, estas especies del género humano, y van pasando por una serie de procesos, y estas se dan en un promedio de 60 millones de años, han podido hacer posible que se desarrollen todas estas especies. Y como mencionábamos, han sido los primitivos, como el Ardipithecus, Ramidus, y también, como lo mencionábamos, ¿no? El Australopithecus, que viene, pues, su nombre lo dice, de Australia, y que tienen de 4.000 a 3.100 años, millones de años, ¿no? Millones de años de existencia. Es por eso, miren ustedes a través de esta imagen la diferencia dentro de la conformación, de la estructura que tiene tanto el ser humano y en este caso el primate, ¿no? Este famoso proceso de homonización que se ha venido dando por millones de años ha hecho posible que los primitivos de este género Homo se desarrollen a través de una serie de procesos que se han ido dando y que finalmente pues marcan la diferencia de estas especies Homo, y entre ellas está la especie Homo sapiens. Es así que hemos podido ver también algunos libros como de Charles Darwin, un gran investigador, y este hombre definitivamente afirmó científicamente que el hombre pues se deriva del animal y que han pasado los años y miles de años que han ido evolucionando hasta poder llegar a tomar esta forma humana. Por ello se le denomina pues homonización. ¿A qué? A todo el conjunto de procesos que ha desarrollado en esta transformación del mono en hombre. Vuelvo a repetir, entonces la homonización, según las publicaciones hechas por Darwin en el año 1871, llega a la conclusión de que la homonización es el conjunto de procesos en donde ha podido desarrollarse, el hombre ha podido pasar por una transformación de millones de años en las cuales ha podido pasar del mono al hombre. Entonces, diremos que la humanización también tiene una gran oposición, y para ello, pues, Darwin tuvo que realizar el establecimiento de fuertes bases científicas que explicaban científicamente todo el origen del hombre. Y esto pues da lugar a la ley de la selección natural, en la cual postula Darwin. Y aquí desarrolla todo el proceso de evolución de las especies. Y bueno, es importante tener en cuenta que este gran descubrimiento ha dado lugar a poder
conocer cuál ha sido la transformación que ha pasado el hombre. La homonización, en este caso morfológica, y la homonización psíquica. Tenemos dos clases de homonización, la formológica y la psíquica. Cuando hablamos de homonización formológica, vamos a hablar de la bidestación y la modificación de la mano o la celebración. ¿Qué quiere decir? A ver, que no puede estar separado en ningún momento, no puede estar separado en ningún momento la parte de lo que es la modificación tanto de la mano ni la del cerebro. Por eso menciona morfológica a bipedestación y la modificación, en este caso, de la mano, cerebración. Ahora también, cuando hablamos de la homonización psíquica, está directamente ligada a la parte psíquica. Y esta parte psíquica está enfocada o está dada en el pensamiento, en el lenguaje y también en el sentido estético. Volvemos a recalcar, entonces, la homonización formológica directamente concierne a la bipedestación, mientras que esta modificación se da a nivel de mano y a nivel de cerebración, mientras que la homonización psíquica está directamente relacionada al pensamiento, al lenguaje y al sentido ético. Es por ello que la paleontología nos informa los diferentes cambios que han podido darse indirectamente en estas manifestaciones culturales de los fósiles, en el descubrimiento que han podido hacer, ¿no?, de los restos encontrados. Y si nos preguntamos, ¿cuándo se produjo este proceso? Pues bueno, este proceso, wow, así unos 5 a 6 millones de años que surgieron realmente estos homínidos. Y han compartido, pues, en primer lugar, todo este desarrollo de años, de miles de millones de años, en primer lugar, en pequeños grupos como que formaban parte de sus familias, las familias que eran las primates en primer lugar, y que siempre estaban emparentados, ¿no? Y de esta manera, los homínidos, que son los más antiguos, son los Australopithecus, o en este caso también se le dice Australopithecinos, que han sido, bueno, los primeros en su género y fueron pues los Homo y también los Homo habilis. En la línea del tiempo vamos a ver toda una secuencia de manera descendente y que se va cronológicamente indicando los años. La humanización llega pues de la mano con la especie de la humanidad. Y cuando hablamos humanización y vemos acá la imagen de las diferentes formas que iba adaptando, que iba formándose el cerebro. En este sentido, este proceso de humanización dio uso al dominio en primer lugar de las manos, que ya no eran tan toscas, sino también daba lugar pues al uso del lenguaje y la fase de los diferentes aumentos del volumen tanto de su cerebro, así también el cual fue por encima del de los primates. Entonces los primates se quedaron en un determinado tamaño mientras que el del ser humano fue creciendo. Ya sabemos el espacio y el peso que tiene, como lo mostramos en las primeras, ¿ok? Es así que también se desarrollaron en el proceso de humanización las diferentes capacidades a nivel cerebral que hizo el desarrollo de ser más creativo, más productivo, y que era totalmente diferente al resto de los seres. Y que esto ha hecho posible pues que el ser humano pueda trabajar de una manera colectiva.
y producir sus mismos medios para poder subsistir. Entonces, llamamos humanización, recapitulando o puntualizando, para quedar muy claros, ¿qué es la humanización? La humanización es, ya hemos dicho, el conjunto de procesos por los cuales que la especie Homo sapiens logra transformarse en una humanidad. Esto significa directamente que ha hecho uso de los diferentes instrumentos, herramientas que ha podido tener, como son el lenguaje, y genéticamente también ha habido una mutación respecto a la estructura dorsal, al corte cerebral y por supuesto al ir codificando de diferentes maneras su lenguaje. Ha ido desarrollando su memoria y ha ido desarrollando también toda una información social, así como también toda una conformación corporal que ha sido totalmente diferente, ¿no? Al inicio un poco más encorvado, un poco más inclinado, la parte de la mandíbula más, un poco más larga y poco a poco, a nivel de los años, todo este movimiento y mutaciones que ha ido teniendo ha ido cambiando toda su morfología. Qué interesante ver entonces, ¿cuándo se produjo este proceso? Bueno, definitivamente, según el criterio que han tenido, eh, se dice que todo hombre nace pues en un periodo de los, vamos a hablar de 100.000 años y nace como un individuo humano. Es más, se va transformando poco a poco la humanidad y se va transformando y va justamente formándose a su vez la sociedad, porque van agrupándose. Estos procesos que se han dado de humanización han ido ocurriendo, suscitándose dentro de varios y diferentes espacios homo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo una es la que logra sobrevivir realmente a desarrollarse de manera progresiva y hasta de esta manera que ha ido hasta los últimos 500.000 años. En efecto, realmente la especie Homo sapiens pudo culminar realmente todo este proceso de humanización, hasta que pues fue transformada en la humanidad total. Entonces, los Homo sapiens podemos entender. Aquí podemos ver claramente dos zonas muy marcadas en la diferencia del cerebro humano. El hombre ha sufrido durante millones de años una serie de modificaciones en la parte de las vías respiratorias que le facilitaron pues el habla. Es decir, o sea que el hombre desde un inicio lo cual demuestra que el hombre desde millones de años atrás, el hombre no podría hablar porque no tenía desarrolladas estas vías. Es así que era muy necesario que se desarrollara, en este caso, en el Homo habilis, las áreas, tanto el área de Wernicke como el área de Broca. ¿Qué hacen? Que controlan el lenguaje que ya está, en este caso, más desarrollado. Esto son grandes descubrimientos en los cuales nos demuestra pues que hasta inclusive para poder hablar ha tenido que necesitar el desarrollo de estas vías. La humanidad, realmente la socialización se ha dado y se ha demostrado a través de las diferentes artes rupestres que hemos podido encontrar, ¿cierto? Como parte de sus agrupaciones y sus socializaciones que han ido teniendo. Lo que sucedió pues es que al inicio la humanidad, en estos, mirando hacia atrás, muy, muy atrás, los últimos 30.000 años en la historia, realmente la sociogénesis nos habla que fue todo un proceso que determinó cómo era realmente la organización de la sociedad y también cómo es que ha ido desarrollando esta sociedad. Y ha pasado también por una serie de procesos durante la historia y que estos se han venido suscitando pues a través de una serie de sistemas
multiindividuales de la humanidad, porque ha sido muy difícil también al inicio hacer que se pudieran adaptar entre ellos mismos a realizar y mantener una agrupación, ¿no? A poder organizarse, porque primero tenían que eh, comunicarse de tal manera que se entendieran para poder organizarse. Y es así que formaron, ¿qué cosa? Formaron la sociedad. Entonces, la sociedad, miren ustedes, ellos en el arte rupestre, ¿qué representaban? Representaban sus diferentes actividades que tenían, ya sea de caza o también de la agricultura. O, por supuesto, también algunos momentos muy importantes en la vida, tanto a nivel de la sociedad o de alguna de algún suceso más importante para ellos, pero generalmente eran sobre actividades más cotidianas que ellos hacían, ¿no? Y los seres con los cuales ellos también se enfrentaban. Es como un libro de tener ahí sus murales, ¿no? Que les recordaba las grandes proezas o los grandes trabajos con los cuales ellos realizan. Es decir, es precioso que nosotros podamos ver que con los inicios de las herramientas, las pequeñas herramientas que utilizaban, llámese con piedra, ellos pudieron llegar a realizar estas herramientas y posteriormente llegaron a formar grandes culturas y estas culturas se dieron pues en el África, se dieron en Asia, se dieron en Europa y así también en América. Esta es la naturaleza de nuestra historia y, por supuesto, esto ha permitido toda una codificación duradera en este caso, la historia de todo el universo, lográndose toda una codificación. ¿Para qué? Para que ésta pudiera durar dentro y dando toda una información psíquica en este medio que tenemos extra individual, porque ya nada lo hacemos solos. Entonces, convivimos siempre en una sociedad. El origen de la educación y la cultura. Está muy interesante. Cuando hablamos de origen de la educación y de la cultura es gracias a que la humanidad ha permitido y ha hecho posible que se pudieran desarrollar una serie de códigos para que pudiera llegar esta información social y pudiera dar paso al desarrollo de una cultura y por ende de la educación. Es así que es por medio del pensamiento, del lenguaje y de la vida en sí que tiene el hombre con la mujer, han podido ir evolucionando en los años y ha producido la educación, así como la cultura. Entonces, el origen de la educación y asimismo en la comunidad primitiva, le hemos podido ver a través de las diferencias que había en el de sexo en la división de los trabajos. Por supuesto, los trabajos que eran determinados para varones, como era la pesca, la caza, ¿no? Y muchas veces más la agricultura y, y el criado pues, de los hijos, la crianza, era por parte de las mujeres. Ahora, tanto la educación de los niños eh, no estaba pues confiada a nadie en especial, sino simplemente era una vigilancia tal vez que se daba dentro de la misma comunidad, no era algo muy secundario realmente, no le daban importancia a la educación. Ahora, en estas primeras comunidades, la enseñanza era en sí para la vida. ¿Qué quiere decir? Que se les enseñaba a las diferentes actividades que eran básicas para poder sobrevivir. Y en este caso la educación pues era una función que realizaba la sociedad de manera espontánea, no exclusivamente. Entonces, se decía, estás educándote cuando aprendes a traer agua del río, cuando estás ayudando a la agricultura, estás educándote. Ahora, en esos tiempos, bueno, los niños durante el aprendizaje pues no eran nunca castigados, dado que la comunidad en general entendía que no conocían ellos de jerarquía,
y también el tema tanto de religión y sin dioses, ¿no? Creían sí, además, es importante tener en cuenta en las fuerzas que tenía tan grandes la naturaleza, ¿no? Impregnaban todo lo existente relacionado a la naturaleza, a la tierra, al mar, al río, ¿no? A los cerros. Entonces, es que la educación en sí se realiza, como le vuelvo a decir, se realizaba en forma espontánea, pero al mismo tiempo era integral, porque trataba de diferentes aspectos, tanto en la parte social como la parte de salud, de seguridad. Era una enseñanza, como le digo, que no era destinada para una determinada persona, es decir, no había maestros. Ahora, la educación además era espontánea porque existía, pues, en este caso, volvemos a decir, eh, se daba entre los mismos miembros de la comunidad y no existía una institución educativa como ahora. Bueno, entonces el proceso de la homonización y de la humanización han sido procesos y conjuntos de procesos muy interesantes. Si los investigadores, arqueólogos, estudiosos no hubiesen hecho, así como Darwin, que nos ha dejado un legado tan importante de poder saber de dónde es, qué se deriva y cómo han pasado los millones de años para que nosotros podamos llegar a estar así como en este momento, expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos a través de un lenguaje y que podamos vivir y convivir en una sociedad. Todo ello empezó con los primeros seres que vinieron y ha pasado por una serie de procesos. Ahora les invito a que podamos nosotros ver que aquí en el portal de Moodle vamos a observar que se les ha dejado interesantes temas que están en PPT sobre la evolución del ser humano, los orígenes de la cultura y asimismo el nacimiento de la humanidad. Estos son videos, estos enlaces de color celeste son videos, los que están de rojo son PPTs, y en la parte que podemos ver nosotros sobre actividades evaluativas, tenemos una tareita que consiste en un foro. Este foro, ¿qué quiere decir? A ver, vamos a ir al foro para explicarles. El foro, que es el primero, dice, tomando como fundamento los textos que anteriormente se han mencionado sobre la evolución del ser humano, el origen de la cultura y asimismo también tomando en cuenta el video La Odisea de la Especie, va a responder el estudiante la pregunta de discusión en el foro. ¿En qué momento? Esa es la pregunta que van a responder. ¿En qué momento del proceso de homonización surge la cultura y la educación? ¿Y qué importancia tiene la humanización? Ahora, ¿cómo participas en un foro? Para poder participar en un foro, en primer lugar, las indicaciones son de que tienes que hacer por lo menos 3 veces. Estas 3 veces te va a permitir responder a las preguntas, pero también es importante que hayan réplicas. ¿Qué son réplicas? Son aquellas que, tomando en cuenta la respuesta o la intervención de algún compañero o compañera, podemos hablar sobre ella, sobre lo mencionado por la compañera y asimismo poner también nuestro punto de vista, según los textos que se ha leído y según el video que ustedes han podido ver. Esto le da toda ese conocimiento y aprendizaje para que ustedes a la hora de su intervención por escrito en el foro puedan fundamentar bien sus ideas. Pero ahora, si regresamos, veremos cómo se va a evaluar este foro. Este foro va a ser evaluado de la siguiente manera. Ustedes, los alumnos, tienen el derecho y acceso a saber cómo van a ser evaluados. El instrumento de evaluación que se va a utilizar
para este foro es una matriz de valoración. Esta matriz de valoración es una actividad evaluativa, y justamente acá lo dice, en los aspectos que van a realizarse. Por ejemplo, aquí menciona tanto la actividad, qué tipo de actividad es, que es un análisis, y también la técnica, que en este caso estamos utilizando un foro, y nos habla de los aspectos administrativos, que en este caso es la fecha y la hora máxima. Estamos hablando que la fecha y hora máxima es el día domingo 10 de mayo a las 11:59 de la noche. Entonces, van a ingresar ustedes ahí su tercera intervención la tienen que hacer hasta máximo el 10 de mayo, 11:59, un minuto antes de las 12, por favor, porque pasado las 12 se cierra. Entonces, por favor, desarrollenla antes, no lo dejen a último momento, organícense, mi amor, porque ustedes están empezando la vida universitaria. Entonces, veamos también que aquí hay instrucciones específicas, como leer, justamente, nuevamente se les está colocando los enlaces para que ustedes puedan participar tranquilamente. Entonces, es así que, mis queridos estudiantes, me da mucho gusto el haber desarrollado esta primera clase de pedagogía general con ustedes y nos estamos viendo en la primera videoconferencia para poder responder a todas sus inquietudes, sus preguntas y, por supuesto, explicarles si algún aspecto de la tarea no se ha entendido muy claro. Fue un gusto y nos estamos viendo, mis queridos alumnos. Hasta luego.